ver, yo quiero ver la mano, las dos manos en alto. De todos aquellos que les gustan los problemas. A nadie le gustan los problemas. A mí no me gustan los problemas. Si los problemas van por aquí, yo voy por acá. ¿Sabe cuál es el problema? Que parece que tienen shortcut. Y siempre te alcanzan o se te vienen de frente. O sea, los problemas no los vamos a poder evitar aunque querramos. Y la pregunta es, cuando llegan, que generalmente los grandes problemas llegan inesperadamente, les he dicho otras veces que algunas veces nos buscamos nosotros los mismos problemas. Porque hacemos, decimos o tomamos decisiones que nos meten en problemas. Pero vamos a hablar de esos problemas que llegan sin pensarlo. Que no los estábamos buscando, pero bueno, pues nos llegó el problema y ¿qué vamos a hacer? Y los problemas tienen algunas características. Los problemas nos presentan a nosotros mismos frente al problema. Los problemas presentan a las otras personas al problema y los problemas presentan las oportunidades que surgen como consecuencia del problema. Si usted quiere conocer realmente qué hay en el interior de una persona, mírelo cómo se comporta cuando hay problemas, cuando tiene problemas de verdad. ¿Qué aflora? ¿Cómo cambia su conversación? ¿Cómo cambia su gesticulación? ¿Cómo cambia su forma de hablar? ¿Cómo cambia su temperamento? ¿Cómo cambia su carácter? Y probablemente cuando yo dije, vemos cómo reaccionan las personas, usted se imaginó al esposo, a la esposa, a la suegra, al tío, porque eso no es fácil. Pero ahora les hago la pregunta, ¿cómo reacciona usted cuando tiene problemas? ¿Qué es lo primero que aflora en usted cuando tiene un problema? Por favor, no conteste, téngaselo ahí guardadito. ¿Cómo contesta? ¿Qué es lo primero que sale? Si a usted lo presionan a tal punto, ¿qué es lo que sale cuando lo presionan? Yo le decía a la gente en la mañana, ¿usted ha visto estos potes de ketchup? Bueno, no son potes, son como unas bolsitas que son pequeñitas, para poco uso, son unas bolsitas ahí de ketchup, de mayonesa, de salsa rosada, de mostaza. Si yo abro la tapita y la presiono duro, ¿qué sale por la boquilla? ¿Un chorro de qué? Si presiono la de ketchup, ¿sale? ¿La de mostaza sale? ¿La de mayonesa sale? ¿La de salsa rosada, porque es un compuesto, sale? Si ahora nos hacen eso a nosotros, ¿qué sale? Más problema, probablemente más problema. ¿Qué sale? En otras palabras, va a salir de lo cual estamos llenos. Va a salir de lo cual está lleno mi ser, de lo cual estoy lleno por dentro. Y los problemas tienen esa capacidad. Nos hacen un squeeze en nuestra vida. Y cuando nos hacen así, sale lo que está dentro de mí. Y hay una historia hermosa que la Biblia nos relata sobre alguien que le hicieron así. Y le hicieron tanto así que se murió. Pero desde el momento en que le empiezan a hacer así hasta que se muere, fue una constante de todo lo que salió de él. Salió la llenura del Espíritu Santo. Una persona que estaba lleno literalmente del Espíritu Santo. Y cuando le hicieron así, solo empezó a salir por la boquilla fruto del Espíritu Santo. Ni más ni menos. Fruto del Espíritu Santo. Porque era una persona que vivía lleno del Espíritu Santo. Pero, y Orlando, ¿y qué es vivir lleno del Espíritu Santo? Bueno, mis amados, según la Biblia, vivir lleno del Espíritu Santo significa permitir que el Espíritu Santo gobierne, dirija y transforme cada área de nuestra vida, produciendo fruto visible y una vida alineada con la voluntad de Dios. Voy a volverlo a repetir. Vivir lleno del Espíritu Santo significa permitir que el Espíritu Santo gobierne, dirija y transforme cada área de nuestra vida, produciendo fruto visible
y una vida alineada con la voluntad de Dios. Y me gusta el disclaimer que hace el comentarista bíblico. No es una experiencia aislada ni mística, sino un estilo constante de vida. ¿Estamos claros en lo que es vivir lleno del Espíritu Santo según la Biblia? Y entonces, el mensaje de esta mañana lo titulé Así luce una vida llena del Espíritu Santo. Así luce una vida del Espíritu Santo. Cuenta la historia que en la iglesia primitiva, en los primeros años de la iglesia empezó a crecer, la iglesia empezó a desarrollarse y empezó este movimiento de crecimiento. Algo muy lindo y algo muy hermoso. Pero junto con el crecimiento empezaron a haber algunos problemas. Y empezaron a haber unos problemas con las viudas de un área dentro de la iglesia y las viudas de otra área. Las viudas con tendencia a lo griego y las viudas con tendencia a lo judío. Y había una pelea entre ellas porque las griegas se quejaban de que a ellas no las estaban atendiendo. Y este problema, que era un problema dentro de la iglesia, consecuencia probablemente del crecimiento que estaban teniendo, llegó a oídos de los apóstoles. Y los apóstoles dicen, oye, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Porque nosotros no podemos ocuparnos de predicar y enseñar y también ocuparnos ahora de atender a las señoras viudas. ¿Qué vamos a hacer? Y a alguien se le ocurre la idea y le dice, mágico, ¿qué tal si contratamos a alguien? ¿Qué tal si buscamos dentro de la comunidad o dentro de la iglesia 7 voluntarios que nos ayuden a administrar esto? Porque nosotros no tenemos tiempo. Nuestra prioridad, el propósito de nuestro llamado es predicar y enseñar. Y si nos dedicamos a administrar mesas o a administrar las donaciones o a administrar lo que las viudas necesitaban, no vamos a poderle dedicar tiempo a la predicación y a la enseñanza, que es a lo que los apóstoles deben dedicarse. Así que vamos a buscar a 7, pero que esos 7 tengan algunas características. Que estos 7, cuando aparezcan, por favor miren algo y hablan con la comunidad y le dicen, busquen entre ustedes 7 personas que cumplan con algunas características. Y son 3 básicamente. Primero, tenían que ser de buena reputación. Segundo, tenían que estar llenos del Espíritu Santo. Y tercero, tenían que tener sabiduría, ser sabios. Casi nada. Y era para servir las mesas. No los estaban buscando para predicar, para abrir obras, para ser nuevos apóstoles, para ser evangelistas, para hacer lo que usted quiera. Necesitaban a alguien que sirviera en la mesa del pan de aquella época. Y esa persona que servía en la mesa del pan de aquella época tenía que ser de buena reputación, lleno del Espíritu Santo y ser sabio. Y dentro de esos 7 que buscan, aparecen. ¿Cómo los buscaron? Por las referencias. Oye, ¿y fulano? ¿Qué sabes de fulano? ¿Qué sabes de Pedro? ¿Hay alguien aquí que se llama Pedro? No, le pegué, qué bien. ¿Qué sabes de Pedro? Bueno, Pedro, no sé, yo la vez pasada fue a la tienda y me compró un pan y le di el vuelto de mal y él se llevó una parte y no me dijo que yo me había equivocado y yo creo que él como hermanito... ¿Y tú qué sabes de Pedro? Bueno, yo no sé mucho, yo solo sé que ese hermano una vez me dijo una mentira. Empezaron a buscar en base a la reputación. Pero probablemente hablaron de otra persona. Aquí sí puedo decir cualquier nombre. Mario. ¿Hay un Mario aquí? Tu hermano. Está bien. Mario. ¿Conocen a Mario? No, hombre, Mario. Ese tipo mira, ese tipo es un modelo. Ese tipo, no por lo lindo. ¿Es lindo, Sol? Sí, ok. Este tipo es un modelo. Lo que dice lo cumple. Es un tipo honesto. Es un tipo trabajador. ¿Tú has visto la familia que tiene? O sea, es un tipo que lo que dice, lo vive. Es un tipo que es constante en lo que dice que es versus lo que es. Oye, Mario puede ser un candidato. Llamemos a Mario. Y así empezaron a reclutar uno por uno. Y recogieron 7, pero hay uno de esos que no solamente tenía esa característica. La Biblia en 5 versos define otras características que este individuo tenía.
Y resulta que escogen a este caballero, entre otros 6, que era tenía buena reputación, estaba lleno del Espíritu Santo y era un hombre muy sabio. Pero adicional a esto, en el verso siguiente, dice que escogieron a este caballero también porque estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. También escogieron a este caballero porque dice que estaba lleno de la gracia y del poder de Dios y hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Pero también escogieron a este caballero porque su sabiduría abrumaba a la gente. O sea, él no solamente era de buena reputación, él no solamente era un hombre lleno del Espíritu y sabiduría, sino que era un hombre que con su vida transmitía poder. En su ministerio transmitía poder en lo que hacía. Bendecía gente, probablemente oraba por la gente y la gente se sanaba. Y les dije que este caballero era un apóstol, que era en ese momento un ciudadano más. Pero a él lo escogen por lo que estaban viendo. Después que lo escogen empezó a ser un servidor de la iglesia. Era un servidor más de la iglesia. Pero antes de escogerlo lo escogen porque ya lo habían visto, porque ya lo habían escuchado y porque sabían las obras que hacía. Sin ser un líder importante dentro de la organización. A veces pensamos que solo los líderes dentro de la organización son los que tienen la responsabilidad de estar llenos del Espíritu Santo. O de vivir una vida agradable a Dios. O modelar al Cristo que decimos que amamos y que nos salvó, modelarlo con nuestra vida. Por alguna razón le delegamos esa responsabilidad a los que tienen responsabilidad dentro de la congregación. ¿Y sabes qué me enseña esto? Que la responsabilidad es de todos nosotros. Porque si nos llamamos discípulos de Jesús, debemos imitar lo que Jesús nos enseñó que debíamos hacer como discípulos de Jesús. El punto es que no es fácil. El punto es que para que eso suceda, debo renunciar a mí, debo renunciar a mi ego, debo renunciar a mi yo, debo renunciar muchas veces a lo que yo quiero. Y generalmente condicionamos lo que Dios quiere hacer a ver si se alinea con lo que yo quiero hacer. Si lo que Dios quiere hacer se alinea con lo que yo quiero hacer, es de Dios. Pero si lo que Dios quiere hacer no se alinea con lo que yo quiero ser, mejor lo evaluamos porque aparentemente no es la voluntad de Dios. ¿Me explico, mis amados? ¿Logro transmitirles? Y este hombre tenía esas características, pero era un hombre fiel a sus convicciones. Era un hombre que era fiel a lo que creía. Era un hombre que vivía de acuerdo a lo que creía, a lo que decía que era, aunque no fuera agradable a la sociedad en la que vivía. Y la historia sigue desarrollándose y como consecuencia de ese estilo de vida, anticultura, de ese estilo de vida que no era agradable para los religiosos de la época, otra vez, le ocasionó un problema. Así que el hombre es contratado en la iglesia, le dicen, oye, tú y 7 van a servir, ven a servirle aquí a las señoras viudas. Y empieza a trabajar y seguía viviendo su vida como ya la vivía. No es que se empezó a portar bien porque llegó a la iglesia. Ya él vivía su vida de cristiano fuera de la iglesia. Y el hombre estaba sirviendo, pero le cae mal a 2 que 3 porque no les gustaba lo que escuchaban de él. No les gustaba cómo hablaba. No les gustaba cómo se comportaba. No les gustaba lo que hacía. Y van donde el Sanedrín, que el Sanedrín no era otra cosa más que la Corte Suprema de la época que regulaba los temas religiosos, los temas culturales, los temas políticos y los temas de la sociedad. Y eran los religiosos de la época. Y resulta que los llevan allá y les dicen, oye, hay un hombre que no nos está gustando lo que hace, pero la única forma de poderlo denunciar, como no está haciendo nada malo, es que le tenemos que inventar algo. E inventan que está hablando mal de Moisés, que está hablando mal de Dios y que está diciendo que Jesús va a regresar y que va a destruir el templo y etcétera, y etcétera, y etcétera. Un discurso muy parecido al de Jesús. Y se llevan a este caballero preso.
Y cuando el hombre está preso frente a esas autoridades del Sanedrín, intimidadoras desde su posición, porque eran los poseedores, según ellos, de la verdad absoluta de cómo se hacían las cosas, que esa era la forma de hacerlo, la forma de vivirlo, y todo lo que se opusiera a esa tradición centenaria iba en contra de los estatutos de Dios. Y le preguntan a este señor y le dice, ¿eso es cierto lo que están diciendo? Y este hombre empieza a hacer una exposición maravillosa. Y la exposición que hace es que empieza a contar la historia del pueblo de Israel, desde Abraham hasta Jesucristo. Su nivel de conocimiento de la Biblia, de las Escrituras, era tanto que lo podía recitar tal cualmente. Y lo empieza a recitar con un común denominador: demostrarle al Sanedrín cómo durante toda su vida se han opuesto una y otra y otra y otra vez al plan de Dios. Y para colmo, Dios les manda al Mesías y no solamente se oponen al mensaje de Jesús, se oponen al proyecto de Jesús en la tierra. No contentos con eso, lo matan. Obviamente el Sanedrín, al escuchar eso, dice, no, tú estás pasado. Y dice la Biblia que su molestia fue tan grande por lo que estaban escuchando, por la forma en que él lo estaba expresando, por cómo se veía, porque dice la Biblia que su rostro resplandecía mientras eso sucedía. Y los incomodó, porque iba ante su status quo, ante lo que habían creído, ante lo que para ellos era lo que debía ser. Y este hombre, que no era Jesús, que no era ningún líder religioso, cualquiera de la sociedad, nos va a venir a dar lecciones a nosotros. Eso no va a suceder. Y enojados, que hasta chirriaban los dientes de la rabia que tenían, lo toman y lo sacan de la ciudad y lo empiezan a apedrear. Y mientras lo están apedreando, probablemente recibiendo los golpes de estas piedras, sus huesos quebrándose, su sangre corriendo, él solo tiene oportunidad de mirar al cielo. Y mirando al cielo tiene una visión. Y antes de que la última piedra lo tire al piso y fallezca, sale una frase de su boca: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y el hombre muere. En efecto, una historia trágica. Una historia difícil donde el único delito que había cometido este hombre había sido ser él. Predicar el Evangelio. Vivir el Evangelio. Vivir quién era él, su esencia, su fe, lo que había creído. Ese fue su único delito. Y se lo llevan con mentiras. Y no solo eso, pierde la vida. Y cuando lo hicieron así, solo salió fruto del Espíritu de la vida de él. Y este caballero se llama Esteban. Y Esteban nos enseña 3 cosas maravillosas. Porque la pregunta que surge es la siguiente, mis amados. ¿Cómo debe reaccionar un cristiano lleno del Espíritu Santo cuando su fidelidad a Dios lo pone en conflicto con su entorno? Y Esteban nos da la respuesta a esa pregunta. Nos enseña sabiduría en medio del conflicto. Él tenía un problemón. El hecho de que lo lleven al Sanedrín representaba un problema grande. Pero él le respondió a ellos con sabiduría. La sabiduría que le había dado el conocimiento de la palabra de Dios, que le daba las herramientas para enfrentar el problema que estaba teniendo. Muchas veces queremos enfrentar nuestros problemas con nuestra propia sabiduría, con nuestras propias herramientas, con nuestros propios recursos. Y lo que Esteban nos enseña es que el recurso está en la sabiduría que viene de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? Lo conoces en las Escrituras. ¿Quieres saber cómo piensa Dios? Lo conoces en las Escrituras. ¿Quieres saber cómo guía a Dios? Lo conoces en las Escrituras. Y queremos saber de Dios, conocer de Dios, caminar hacia Dios, pero no conocemos absolutamente nada de Él porque no somos disciplinados en leer la Escritura. Y si algo hacía sabio a Esteban, era que conocía las Escrituras. Conocía perfectamente las Escrituras. La prueba un botón, les recitó toda la historia de Israel.
Lea el capítulo 7 con lujo de detalles. Amados, no podemos enfrentar las dificultades que nos presenta la vida si no conocemos la Escritura. Y Esteban nos da ese primer principio, a ser sabios en medio del conflicto. A que lo que salga de nosotros cuando nos hagan squeeze sea el fruto del Espíritu Santo en su obra transformadora en nosotros. No como algo místico, sino como un resultado de lo cual nos hemos llenado por un periodo de tiempo. Es un proceso, no es un efecto inmediato. Puedes tener un efecto inmediato en cuanto a conocer a Jesús, pero el proceso de transformación, de crecimiento, de conocimiento y de establecerte en los principios de Dios es un proceso intencional que inicia conmigo. Diga, inicia conmigo. ¿Qué más nos enseña Esteban? Que tuvo fe en medio de la oposición. El conocimiento, la sabiduría, se lo dio lo que sabía, lo que aprendió de la palabra de Dios, a conocer a Dios, las promesas de Dios, lo que representaba a Dios en su vida. La fe fue esa ancla que lo mantuvo en el proceso más difícil. Porque creía fielmente que lo que sabía era real en su vida. Probablemente muchas cosas no las veía, no las conocía. Era la iglesia primitiva, pero él estaba claro en quién era Jesús. ¿Quién era Jesús para él? ¿Y quién era él para Jesús? Y esa era su ancla para mantenerse fiel a lo que creía. Me pueden matar, pero yo sé quién he creído. Me pueden calumniar, pero yo sé en quién he creído. Voy a estar triste, me va a dar dolor, me va a dar tristeza, pero yo sé en quién he creído. Esa constancia y esa fe en quién hemos creído a pesar de lo difícil que puede ser tu situación el día de hoy. Pero no creo que a ninguno de nosotros nos estén esperando para apedrearnos apenas salimos ahora. Estoy convencido, o a alguien lo están esperando para apedrearlo. A ninguno, amado. Pero no representa que los problemas no nos afecten, no nos entristezcan. Y más cuando son problemas donde no nos hemos metido por nuestros medios, sino que como consecuencia de quién soy, de mis valores, de mis principios, me metieron en esos problemas. Y yo sé que podemos tener mucho ejemplo de cuántas veces por nuestra fe nos han metido en problemas. Por ser fieles a mis valores, por ser fieles a mis principios. Y este es el caso de Esteban. Esteban destaca por su carácter, no por su carisma. Un carácter de una persona alineada, disciplinada y con principios de fe definidos. No por su carisma, porque él pudo muy bien haber dicho, no, yo no dije eso, ustedes me malinterpretaron. Y muchas veces, por no perder el carisma con la sociedad, coqueteamos con cosas que van en contra de mis principios y mis valores. Que Dios nos guarde, mis amados, porque no es solamente cuando la muerte nos está esperando que cometemos algunos errores. Muchas veces coqueteamos con cosas de la sociedad que sabemos que no son correctas y sencillamente los adoptamos porque no estamos bien cimentados en nuestra fe y a validar nuestra fe a pesar de. Amén, mis amados. ¿Qué más nos enseña Esteban? Perdón en medio del sufrimiento. ¿Usted se imagina? Al hombre lo están apedreando. Va a perder la vida porque 2, 3 o 4 lo calumniaron y el Sanedrín les creyó más a ellos que a él. Y lo matan. Y aparte de eso, a punto de morir, dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. A mí un taxista me dio me tira el carro. Y alguien me dijo, yo oro al Señor y le digo, Señor, dame paz porque si me das fuerza lo mato.
él reflejaba ese nivel de perdón solo como consecuencia de lo que estaba relleno. Y la Biblia nos habla en diferentes ocasiones que estaba lleno del Espíritu Santo. Y estaba lleno del Espíritu Santo no solo por lo que decía, no solo por el poder que el Espíritu obraba a través de él para sanar, para bendecir y para cumplir la voluntad de Dios, sino por quien era desde adentro. Porque en el momento más oscuro y más difícil de su vida, lo que salió de él fue perdón. Como una consecuencia de quien a él, o mejor dicho, de quien él estaba modelando, a nuestro Señor Jesucristo. Porque era un hombre sabio, sí. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, sí. Era un hombre lleno de fe y fiel a sus convicciones, sí. Pero el nivel perdonador que tenía este hombre para perdonar a quienes les estaba quitando la vida en ese momento, ese solo nivel se lo da la máxima de Cristo en nosotros. ¿Usted quiere ver el poder de Dios en acción en su vida? Yo lo quiero ver en la mía. ¿Cómo está nuestro termómetro de perdón? ¿Se fija que eso no es fantasioso? ¿No es místico? ¿No es dramático? Eso es muy adentro de mí, para mí y conmigo. Es una obra interna, silenciosa, que trabaja en mí a favor de otros. ¿Les logro transmitir la idea, mis amados? Esa fue su última muestra de amor por lo que estaba haciendo. Y aún allí, antes de morir, seguía siendo cónsono con lo que decía versus lo que hacía. Para responder la pregunta, mis amados, ¿cómo debe reaccionar un cristiano lleno del Espíritu Santo cuando su fidelidad a Dios lo pone en conflicto con su entorno? Un cristiano lleno del Espíritu Santo reacciona frente al conflicto con sabiduría, con fe y con perdón. ¿Quién nos enseña esto? Esteban. ¿De dónde lo aprendió Esteban? Si usted se da cuenta, Esteban hasta en su muerte y lo que dijo en su muerte y cómo vivió su vida, solo estaba replicando lo que había aprendido de nuestro Señor Jesucristo. Tal cual, sin espavientos, sin mucha proyección, sin mucho aviso, sin mucho anuncio, solo vivía todos los días de su vida, replicando, imitando y emulando lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó al día de hoy. Porque si yo le digo esto, que Jesús nos dijo que hiciéramos esto, Jesús nos dijo que hiciéramos lo otro, el primer disclaimer o la primera objeción que hay aquí es: Orlando, pero es que era Jesús. ¿Sabes? Esteban era como tú y como yo. No era un ser místico ni mágico, era como tú y como yo. Expuesto a las necesidades de la época que te aseguro que no son diferentes a las nuestras hoy. Expuesto a los problemas, a las inquietudes, a los temores, a las dudas. De entonces son las mismas como seres humanos de nosotros hoy. Moraleja, es vivible ese estilo de vida. Realidad, no es fácil. Y amados, nos gustan y queremos las cosas fáciles. Porque nos acostumbramos a la bendición, a la provisión y a la gracia de Dios y la damos por un hecho. Creemos que tiene que estar allí. Leí un artículo que dije, lo tengo que decir porque calza con el mensaje. Open Doors se llama la organización internacional. Tiene que ver con estudiar, medir y ayudar a los cristianos a nivel mundial que son perseguidos y asesinados por causa del Evangelio.
¿Sabe cuántos murieron en el 2003? Asesinados por la fe. 5,000. ¿Sabes cuántos murieron en el 2004? Asesinados, torturados por causa de creer en Jesucristo. 5,000 más. ¿Sabes cuántos se estima que mueran este año? Donde el islamismo ha crecido en muchos más países africanos. 7,000. A Esteban no solo lo mataron hace 2000 años por su fe en Cristo. Hoy siguen muriendo hermanos nuestros por la fe en Cristo. Esto es un regalo de Dios, amado. Valórelo, amén. Disfrútelo, amén. Pero a ninguno de nosotros nos van a matar hoy por estar aquí. Ninguno de nosotros tenemos que meternos en cuevas, en sótanos, con el temor de que alguien entre por esa puerta y nos asesinen a todos. Pero esa gente vive entendiendo que ese es el precio que tienen que pagar. Y el resultado en cada uno de ellos es: moriré tantas veces sea necesario para que otros conozcan a Jesucristo. Y muere uno y afectó la vida de otro, y murió otro y bendijo la vida de otro, e inspiró a otros para seguir adelante. Y la muerte de Esteban nos enseña algo hermoso. Y hablo de eso después del pensamiento y cerramos. Ser lleno del Espíritu Santo no es un momento de emoción, sino una vida de testimonio. Responde con sabiduría donde hay conflicto, con fe donde hay presión y con perdón donde hay herida. Vive lleno y deja que el fruto hable por ti. Al final del verso 7, del capítulo 7, Lucas termina con un comentario, no, con una aclaración importante. Lucas termina el escrito y dice: cuando esto sucedió y Esteban murió, allí estaba Saulo aprobando la muerte de Esteban. Cuando yo vi eso, yo dije: esto no está aquí porque sí. Esto está aquí por algo. Allí estaba Saulo aprobando la muerte de Esteban. 2 capítulos más adelante aparece Saulo y aparece el apóstol Pablo, que es la misma persona. Probablemente la muerte de Esteban afectó tanto a Saulo que influyó para que se convirtiera después del encuentro con Jesús en el apóstol Pablo. Y no solo eso, mis amados. La muerte de Esteban, posterior a la muerte de Esteban, la iglesia inicia una persecución brutal. Los empiezan a perseguir. Y esa persecución provoca que se esparzan por todas las naciones y que el evangelio empiece a llegar a todas las naciones. En otras palabras, mis amados, si no surge esta necesidad en la iglesia y esta pelea entre las viudas, no surge la idea dentro de los apóstoles que necesitaban conseguir ayuda en el área operativa administrativa de la organización o de la iglesia. Y no aparece Esteban y los 7 que lo apoyaron. Y aparece Esteban con una característica especial, una característica por un estilo de vida que Dios iba a utilizar para seguir cumpliendo el propósito de su iglesia. Y la muerte de Esteban, aunque trágica, solo fue la puerta para que tú y yo estemos aquí. Y utilizó esa tragedia y ese dolor como el primer mártir de la iglesia, como el primer cristiano que muere, y de la manera trágica y espantosa que muere. Porque Dios quería cumplir un propósito. Y a veces nos centramos tanto en nuestros problemas, en yo, cómo sufro, en yo, cómo me va de mal, a yo, que nos olvidamos que como hijos de Dios somos llamados a cumplir un propósito.
Y que Dios, a través del milagro que hará en nuestra vida, lo utilizará para bendecir a otros y para hablar de nosotros aún después de nuestra muerte. Y otra parte que me fascinó, dice la historia, que mientras lo apedreaban, Esteban miró al cielo y vio los cielos abiertos y vio a Jesús parado al lado del Padre. Los problemas son inevitables en nuestra vida, mi amigo. Los problemas te van a acompañar el resto de tu vida mientras estés vivo. Y tenemos que aprender a vivir con ellos, con las herramientas correctas. Con sabiduría, para tomar las mejores decisiones, para que Dios nos guíe en lo que debemos hacer. Con fe, para no negociar nuestros principios. A estar firmes en lo que hemos creído. Y con perdón, para tener la capacidad de perdonar al que nos hiere, nos ofende y nos lastima en el proceso. Con la certeza de que Dios está al cuidado mío, con el cielo abierto, esperando responderme. ¿Habrá un cuadro más lindo que este? ¿Quiere ver el cielo abierto, amado? ¿Quiere ver a Dios tomando? No digo tomando el control, porque Dios nunca pierde el control. ¿Quieres ver a Dios restaurando tu vida? Consolándote, proveyendo, respondiendo. Hay algo que tienes que hacer. Vive para vivir lleno del Espíritu Santo. Es un desafío que nos hace el Señor. Y Esteban se encargó de tener el fruto tal cual como lo establece Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. En la historia que les acabo de contar están resumidos cada uno de ellos como un gran fruto. Porque lo buscó y porque vivió para eso. Cada uno de ellos. Tómese el trabajo hoy y mañana capítulo 6, capítulo 7 de leerlo. Es digerible. Y es el estilo de vida, el de Esteban, que nos va a garantizar que cuando venga el problema y nos hagan así, lo que salga de allí sea el Espíritu Santo, como un solo fruto, amado. Es mi reto. Espero que sea el suyo, mi amado. No va a ser fácil, pero he aprendido también en mi vida que todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Todo. Todo lo que vale la pena es cuesta arriba. Y si yo he decidido servir a Jesús y vivir para Jesús, toda mi vida va a ser cuesta arriba. Sabiduría, fe y perdón, mis amados. Nos ponemos en pie y oramos, mis amados.
La voluntad de Dios para nosotros muchas veces es como misteriosa. Nos cuesta entenderla. Otras veces la cuestionamos. ¿Cómo es posible, Señor, que un hombre como Esteban, con las características que ya he aprendido, cómo es posible que haya muerto? ¿Cómo es posible que le haya sucedido eso? ¿Sabe,